Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a nuestro espacio de punto de encuentro, un capítulo donde vamos a hablar, Lisa y yo, de algo que es muy preciado, que nosotros compartimos y vivimos todos los días, que es la socialización con nuestros hijos adolescentes. Y bueno, hablar un poquito de esa expectativa y esa realidad de como mamá tenemos todos los días. Y también hacer un pequeño recorrido o irnos hacia atrás y recordar cómo fue nuestra adolescencia y qué se puede estar pareciendo y qué puede estar jugando en contra en función a la adolescencia que hoy viven nuestros hijos. Lisa, bienvenida hoy a nosotras dos solitas en este punto de encuentro. Teníamos rato sin esto. Hello, sí, llevamos tiempo porque hemos estado invitando a gente, a nosotros nos gusta aprender, aprender, aprender y seguir consumiendo pero sí hacía falta este encuentro entre tú y yo, con nuestras reflexiones, con nuestros cuestionamientos, y obviamente uniendo, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que hemos ido estudiando, nuestras profesiones con nuestra esencia de ser madres, ¿no? Entonces, qué Así es. importante este tema, que como tú dices, nos mueve, porque las dos Así estamos es. transitándolo. Así es, y llama la atención y por qué quisimos traer este tema hoy, porque primero, obviamente vivimos con nuestros adolescentes que se van transformando en esos hijitos que siempre nos hicieron caso, que se vestían como nosotros le poníamos la ropita, eran obedientes, nosotros les arreglábamos las cosas, le dábamos la comida, los llevábamos y los traíamos, pero ellos se van transformando y se van convirtiendo en alguien que a veces nos atrevemos a decir, epa, ¿en qué momento cambió? Epa, ya va. ¿Cuándo me lo cambiaron? ¿Cuándo me lo transformaron? Mm. O cuando creció, porque ahora está tan antipática o antipático, porque ahora está tan contestón, tan rebelde, porque ahora está en su mundo, porque ahora está metido en su cuarto todo el tiempo, porque no me cuenta las cosas. Yo creo que de alguna manera eso es algo que nos agobia. Me está pasando ahorita mucho en algunas terapias que estoy teniendo con grupos de padres, donde efectivamente ponemos mucha de la responsabilidad de esa adolescencia en los propios adolescentes. Y parte de lo que yo quería hoy que conversáramos es hacer una reflexión o revisar cómo fue nuestra propia adolescencia, cómo la vivimos, cómo transitamos en ella y qué teníamos además como apoyo, como esa red de estabilización, cuando nosotros también la transitamos hace un tiempo atrás, porque eso se nos olvida y entonces pretendemos tener unos hijos perfectos, tener unos hijos pero de librito. Y más Ujú. nosotras que hemos estudiado todo lo que debiera ser, esa expectativa, esa etapa tan crucial en nuestras vidas. Pero cuando te volteas y ves la realidad y dices, epa, ya va, aquí hay un muñeco que no se parece. A ver, ¿cómo es eso y cómo fue tu adolescencia, Liz? No, y la realidad es que nosotros podemos tener mucho conocimiento, y esto siempre lo hemos hablado aquí, ¿no? Y hacemos cursos y estudiamos y nos certificamos y quizás con los mismos adolescentes con los que nosotros podemos tener sesiones, con los padres, nosotros sabemos qué decir, cómo actuar, qué responder, qué preguntas hacer, pero la realidad es que cuando nos toca nuestra fibra de que son nuestros hijos, ahí, o sea, nosotros somos seres humanos, emociones y la objetividad y el conocimiento, eso se va para otro lado, ¿no? Tú sabes que yo estaba analizando y yo he hecho, o sea, estas últimas semanas, he hecho varios cursos de estos que ofrecen así gratuitos, ¿no? Retos. Y han sido como de 4 o 5 personas diferentes, todas que hablan de la adolescencia. Hicimos tú y yo unos juntas también, y la información es buenísima, pero lo que siento y lo que siempre hablamos en las conclusiones de nuestros episodios es que todas y cada uno de esos cursos que nosotros hacemos para cómo transitar la adolescencia de mi hijo, cómo conectar con mi hijo, cómo comunicarme con mi hijo, siempre, 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 siempre se va para la raíz que somos nosotros mismos. Cómo nos estamos conectando nosotros con nosotros mismos, cómo nos comunicamos nosotros y cómo estoy viendo yo la adolescencia de mi hijo.
y lo conversábamos hace un ratico antes de la grabación, es que reflejo yo, y lo he hecho por mucho tiempo, yo reflejo mi adolescencia, como yo transité mi adolescencia, lo que yo viví, lo que yo sentí, mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, y lo estoy reflejando en mi hijo, que es el único adolescente que tengo ahorita, todavía no va para allá, pero todavía no ha llegado. Como que desde mi mirada, ¿entiendes? Desde mis sentimientos, desde lo que yo pienso. Entonces, claro, yo estoy tratando todo el tiempo de evitar que él se sienta de cierta manera, evitar decir porque a mí no me hubiese gustado. Sí, pero son dos realidades distintas. Entonces, si bien está el darme cuenta, el tomar conciencia, el cuestionarme mi propia adolescencia, mi propia experiencia, cómo yo la viví, cómo yo la necesité, también está el otro lado de entender cuál es la realidad de mi hijo, con su personalidad, con su temperamento, con lo que está sucediendo ahorita, con toda la información, el mundo de hoy. Y a la final, como estábamos llegando nosotros ahorita a la conclusión, era que las necesidades emocionales son las mismas. Esa Exactamente necesidad igual. esa necesidad de conexión, esa necesidad de comunicación, esa necesidad de empatía, de pertenecer, de que me veas, de que me aceptes, de que me valides por quien soy, esa necesidad de ellos ahorita en la adolescencia de comenzar a verse ellos como una persona aparte de nosotros, ya no son nuestra imagen y semejanza, sino que ahora ellos quieren empezar a descubrirse. Esas necesidades están. Ahora, ¿cómo yo voy a transitar eso? ¿Cómo voy a acompañar yo a mi hijo en esa adolescencia, en ese descubrir? Ahí está la diferencia. Y para mí, particularmente, uno de los grandes retos como mamá ha sido entender de que efectivamente cada uno de mis hijos tiene sus propios criterios, tiene su propia identidad, tiene su propia manera de ver el mundo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando transitamos esa adolescencia desde nuestra propia experiencia? Yo soy huérfana de madres de los 7 años. Yo viví en un hogar muy sobreprotegido, donde efectivamente desde esa carencia a mí se me abordó como con mucho aprecio, mucho cariño, mucha protección para esa falta que estaba no se me viera por ningún otro huequito, pues. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso cuando yo fui mamá, de alguna manera eso hizo como que yo me fuese muy aprensiva a mi primer hijo y yo Ujú. quisiera no faltarle y no estar y no compartir, o sea, siempre estar como a disposición 24/7. ¿Qué pasa hoy en día? Que cuando él se sienta en función a compartir información conmigo, a establecerme un criterio, una decisión de su vida, para mí ha sido como la gran montaña de decir, él ya no depende de mí. Yo no tengo que estar presente para que él tome buenas decisiones. Ya yo construí un camino. Pero ¿qué pasa cuando los papás no sienten que han sido sólidos en eso, que no se han procesado a sí mismos sus carencias de su adolescencia, sus conexiones emocionales? Empezamos a depositar como los camiones de basura y literalmente ya es muy balurda esta comparación, pero es así, porque depositamos a través como los camioncitos de basura todas esas cargas y todas esas cosas y esos pesos que nosotros traemos en ellos. Y es cuando esa expectativa versus la realidad se convierte en un conflicto cotidiano, se convierte en ese reproche de todos los días, que al final la gran queja es: auxilio, no sé comunicarme con mi adolescente. Auxilio, mi hijo se está escapando. Auxilio, mi hijo o mi hija no me cuentan nada. Auxilio, yo no sé, están buscando la manera. Eso me pasó ayer. Tuve 2 sesiones con 2 muchachas adolescentes, una está en 11º y otra en 12º. Y yo me quedé impactada porque ambas estábamos hablando del tema vocacional, a dónde se iban a ir a las universidades. Y su premisa fundamental es: yo me quiero ir de casa. Y Ujú. yo le pregunto, ¿por qué? Me decía, porque es insostenible vivir con mis papás en lo que yo sé que me viene como adolescencia. Cuando yo cerré las dos, yo inmediatamente llamé a los papás y le dije, yo necesito tener sesiones con ustedes para evaluar cuáles son sus expectativas en relación a su hijo adolescente y sus expectativas como padres. A veces nos tenemos que dar cuenta que efectivamente hay 3 errores que cometemos fundamentalmente en la etapa de la adolescencia. La primera es juzgar la comunicación, decir que ellos no se comunican. Ellos se comunican incluso a través del silencio. Y es lo que Ujú. hemos aprendido últimamente.
tú y yo juntas, que eso se llaman los gritos de auxilio de los adolescentes, que también están cubiertas por nuestros propios auxilios, nuestros propios miedos a enfrentar algunas circunstancias con ellos, algunos temas de conversación, algunos puntos importantes que, producto quizás de la separación, del divorcio, de cualquiera sea la circunstancia familiar. La segunda es que yo siempre le he dicho, ¿en qué momento nosotros como padres nos dimos cuenta de que ya no podíamos poner límites, ya no podíamos decir que no y nos convertimos en los panas de nuestros hijos? Entonces creemos que por ser papás de adolescentes nice, chévere, que nos vestimos cool, que compartimos con ellos y no ponemos límites, nos perdemos, o sea, perdemos esa jerarquía que no está relacionada a la autoridad, está relacionada al nexo. Y ellos en la adolescencia necesitan fundamentalmente límites claros, coherentes, porque es que si no, sienten como que, ajá, ¿dónde me siento cómodo? ¿Hasta dónde puedo llegar para no Ujú, entrar en riesgo? Porque es la etapa donde más riesgos van a asumir por naturaleza, por lo que tú decías, ujú, Lice. Es esa etapa donde yo empiezo a descubrirme a mí mismo y por lo tanto voy a subir todos los riesgos del mundo para yo ujú, saber si es por ahí el camino. Y la tercera, y para mí una de las más importantes, tiene que ver con la empatía, con la reconexión, con el ponerme en los zapatos de mi hijo y no vivirla a través de nosotros. ujú. Entonces, Hay una diferencia ahí y justamente eso que acabas de decir. La empatía no es lo mismo que ese reflejo y ese querer pensar o sentir que mi hijo de nuevo pensó y sintió lo que yo sentí en ese momento o lo que yo, porque ahí yo estoy copiando, digamos, estoy sí, transmitiendo, ujú, transfiriendo como yo sentí mi experiencia o desde mi propia perspectiva la situación que está transitando mi hijo. Empatía es sentarme, validar eso que está transitando mi hijo, esas conductas que a veces vemos, bueno, que las tomamos muchas veces como que lo está haciendo en mi contra, ofensivo, ¿sabes? Me está faltando el respeto. De nuevo, a través de los límites, una cosa es exacto, el irrespeto y otra cosa muy distinta es dar tu opinión, decir las cosas, sí, tú vas a decirme tu opinión, tú me vas a expresar, pero con el respeto. Y de ahí viene el límite. Esos límites que, como tú bien decías, les dan a ellos una protección. Nosotros como padres somos los encargados de proteger a nuestros hijos, de ofrecerles esa contención. Yo no soy amigo de mi hijo ya tiene amigos, amigas. Ella necesita de mí ese modelo y esa barrera de protección. Y eso los hace aparte sentirse seguros y los hace sentirse que a nosotros nos importa, que su vida es correcto. importante, es decir, y me mantengo. Pero entonces en la empatía es diferente a reflejar. Yo, por ejemplo, tuve un caso una vez de una mamá con su hijo deportista que ella me decía, él perdió y yo, mira, yo sé que él está pensando esto. Y ella me empezó a decir todo lo que el niño estaba pensando, lo que ella consideraba que el niño estaba pensando. Y seguro está sintiendo esto, esto y esto y esto. Cuando hablé con el chamo, nada que ver, o sea, todo lo que decía la mamá era otra cosa. Entonces, ahí le dije, tú estás reflejando, le dije a la mamá lo que tú sentiste en ese momento, te fuiste en alguna oportunidad o lo que tú sientes en este momento cuando pierdes, pero eso no es tu hijo. Entonces, tratar de yo vivir la adolescencia o mi adolescencia a través de la adolescencia de mi hijo, ahí ya estoy cometiendo un error. Porque otra vez, no somos las mismas personas, no es el mismo momento, no estamos en el mismo entorno, no son las mismas experiencias, no es el mismo temperamento, la misma personalidad, es decir, todo es completamente distinto. A Y también excepción de las necesidades básicas emocionales, que sí son las mismas, y eso tenemos que que sí recordar son las para poder ser empáticos. exactamente, exactamente. Hay una parte que tú decías, todo, o sea, eso todo, aun cuando ellos no están expresando, ellos están expresando todo comportamiento de nuestro hijo. Y eso lo conversamos en uno de los episodios de las adicciones en la adolescencia. Todo comportamiento de nuestro hijo nos está expresando a nosotros un síntoma, algo que está allí. Es una llamado de atención para nosotros decir, ok, ¿por qué no está expresando? Y muchas veces era lo que tú decías, no está expresando porque cada vez que él expresa, él se siente juzgado, él se siente invalidado,
él siente que yo paso por encima. Y hay una frase que me encantó que se llama, es distinto escuchar para entender que escuchar para responder. Si yo estoy entablando una conversación con mi hijo y ya él me está diciendo algo, y yo estoy pensando lo que le voy a responder encima, él va a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué voy a hablar yo? Si todo el tiempo lo que me quieren es responder. Es escuchar para entender su punto, independientemente de que el punto de él me parezca o no me parezca. Es entender, es escuchar, es aceptar lo que me tiene que decir y bueno, guiar, porque obviamente también nosotros estamos allí para guiar. Sabes que una de las causas fundamentales por la que nuestros hijos no se comunican y para nosotros están insoportables y se encierran en su mundo y no me quieren decir nada, es porque enfrentan miedos. Y eso para mí también ha sido como un Inseguridades. descubrimiento muy importante. ¿Y miedo a qué? Miedo a no ser, a ser juzgado, ¿ok? Y eso lo cometemos mucho desde la crítica, desde el señalarlos y no decir tu cuarto está desordenado, sino tú eres un desastre. O sea, porque así Etiqueta. nos expresamos, exactamente. Otra de las cosas que no se comunican es porque, bueno, porque miedo a no ser aceptados como son. Y eso Ujú, también es que a que no preguntamos, y tú lo dijiste ahorita, no preguntamos, no validamos sus emociones. Siempre suponemos, siempre desde el lenguaje corporal o desde la postura que nosotros creemos que ellos tienen, muy pocas veces les preguntamos, ¿cómo te sientes con lo que está pasando? ¿Cómo te sientes con esas calificaciones? ¿Cómo te sientes con el comportamiento de ese amigo? ¿Cómo te sientes con esa ruptura de la novia? Porque lo ujú, que siempre queremos es tapar esas circunstancias que le generan a ellos emociones, pero que la única manera que ellos puedan crecer y generar resiliencia y generar, desarrollar capacidades para poder monitorear esas emociones es viviéndolas. O sea, no hay otra manera. ujú, Bueno, otro de los miedos es de sentirse controlado. Si yo hablo y digo todo lo que pasa y lo que quiero, lo que pasa, me van a empezar a poner límites, me van a empezar a coartar mis necesidades y me van a querer controlar hasta la forma como respiro. ujú. Cuando nosotros generalmente conversamos con nuestros hijos, y esto es una reflexión para todos los que nos escuchen, ¿qué hacemos? ¿Los interrogamos? ¿Les damos órdenes? ¿Los corregimos Lo o los corregimos. amenazamos? O sea, yo cuando leí esos 4 aspectos, y yo decía: "Bestia, es verdad". Si lo llevamos a porcentaje, y lo que tú decías me encanta y me lo tomo. O sea, ¿escuchamos para qué? Dios mío, o sea, no escuchamos, nos montamos todo el tiempo sobre ello, para juzgarlo, para interrogarlo, para preguntarlo, para suponer por ello, para decirle qué es lo que tienen que hacer o para castigarlo. Es la amenaza constante. Si tú me dices algo que yo no quiero escuchar, ahí viene un castigo, ahí viene un reclamo, ahí viene una amenaza. Ujú, Sí, por supuesto, se tienen que callar. O sea, no hay claro. manera que nos hablen. Y, Un y ejercicio bueno, buenísimo que podemos tener y que yo lo hago, porque yo suelo mucho eso, como que cuando me están hablando y me está contando algo, yo le quiero resolver el problema, ¿ok? O sea, es como que, okey, pues, y vamos a hacer, ¿no? O sea, y eso es algo en lo que trabajo conscientemente, pero algo que me ha ayudado muchísimo es imaginarme la conversación que yo quiero tener con mis hijos, con cualquiera de los 2 y decir: "Okey, si yo fuera a tener esta comunicación o esta conversación con mi esposo, o con una amiga, o con mi prima, o contigo, ¿cómo fuera?". ujú, Yo voy a venir aquí a decirte a ti, ven, cómo es la cosa, cómo tiene que ser, responderte todo, así tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, juzgarte. O yo te voy a escuchar, voy a validarte, voy a dejar que hables, yo te voy a dar mi opinión. Entonces, es tratar de ponernos a la par, en el sentido de que la información o la opinión que te está dando tu hijo también es válida y es de él o de ella. Y eso mismo es lo que, o sea, si lo unimos, ellos van a sentir un cierto control de su vida, un cierto control de sus emociones, de sus opiniones. Yo la estoy validando, puede que no esté de acuerdo o si estoy de acuerdo, vamos a buscar otra solución, qué otras opciones crees que habrían, pero yo le estoy validando a él y le estoy dando control a su vida. Él tiene el control de su vida, de sus opiniones, yo lo estoy escuchando. Eso los hace sentir autónomos, los hace sentir competentes y no todo el tiempo como que
bueno, yo para qué voy a hablar y para qué voy a decir si lo que yo digo nunca tiene nada que ver, no tiene sentido para mis padres, es un absurdo. Entonces voy minimizando, voy anulando y pueden pasar varias cosas. Una, que entonces el chamo simplemente deja de expresar y es inseguro, este, porque bueno, porque nunca le hemos dado la oportunidad de tomar sus propias decisiones y correr con las consecuencias de esas decisiones. O entonces es la rebeldía, ¿sabes? Ahora lo voy a hacer todo al contrario porque, bueno, aquí no me escuchan, pues me van a escuchar, yo voy a explotar. Cualquiera de los dos, otra vez, es un síntoma y nos está dando a nosotros una clave, una señal de alarma en cómo está yendo esa comunicación con nuestros adolescentes. Y es que existen tres acciones o mecanismos de defensa de los adolescentes cuando sucede cualquiera de las cosas que tú has comentado, que yo he hablado de la falta de comunicación. O huyen, y efectivamente son esas como las que me dicen a mí: "Me quiero ir de mi casa para la Conchinchina a estudiar". Se marchó. Pelean, o sea, empieza ese Ujú. conflicto, esa confrontación diaria que desgasta emocionalmente, que a nosotros, bueno, a mí me pasa en estos días que ha pasado todo el tema de mi hijo con el tema de las universidades, no sé qué, hay noches que me acuesto y digo: "Dios mío, qué trabajo tan arduo ser mamá", o sea, Mm. qué complicado, qué desgastante, pero bueno, es todos los días como Dios te da la posibilidad de dormir y volver a agarrar fuerzas, ¿no? Y el tercer mecanismo es el aislamiento, por no Mm. sentirme en confianza, no sentirme en un lugar donde yo soy validado, donde soy importante, donde soy. Entonces, voy generando unos espacios de conexión o de aceptación, probablemente con personas que no me van a hacer bien, con personas que a la validación va a ser a través de unos medios que no me van a satisfacer, sino que van a ser circunstanciales. Eso me Ujú. refiero a personas que después cuando yo les presento como mis amigos o ven que cuando yo empiezo a salir con ellos, son personas que no son el estereotipo que se parece a mí, ni compartimos principios, ni compartimos valores, pero desde el rechazo que yo he sentido en casa, desde el sentirme juzgado, el sentirme que no soy aceptado tal y como soy, entonces, bueno, busco cualquier otra vía de aceptación, sea cual sea, para sentirme Mm. como buena etapa de la adolescencia en manada, acompañado, Ujú. Ujú. seguro, protegido, porque esas Ujú. son emociones que ellos tienen, que nosotros tuvimos y que son fundamentalmente recordar Y que que las tenemos todavía, ¿sabes? Nosotros correcto, todavía esas necesidades básicas de conexión, de pertenencia, de grupo, de manada, de reconocimiento, las tenemos nosotros como adultos también. O sea, es tal cual. O sea, no así hay es. más, no hay más para dónde ir. Entonces, ¿y por qué no entenderlas en nuestro adolescente? Y otra de las cosas Ujú. que hemos conversado también bastante y lo hemos escuchado de alguien que para nosotros es muy importante, ella es un referente fundamental que se llama Vidya Gaviria. Ella siempre lo dice, Vidya dice, la adolescencia tiene muy mala propaganda. La adolescencia siempre Ujú. está etiquetada con unos adjetivos o sea, muy denigrantes, muy adolescente, aborrecente, en la etapa insoportable, la etapa donde quieres que pase rápido, como que te duermes y te despiertas cuando Que tengas se acuestan 25 a años. dormir, exacto. Eso es mentira. Esa es la etapa donde más nos necesitan, donde más podemos aprender. Y hay una de las cosas que también a mí me ha quedado como muy a ciencia cierta, es la última etapa en donde podemos acompañar a ciencia cierta para terminar de formar a ese adulto en que se va a Ujú. convertir. Porque cuando somos adultos, efectivamente nos cuesta más aceptar si no hay conciencia que requiero tal conocimiento o que quiero hacer tal especialización o que me quiero ir por tal aspecto de mi vida que quiero empezar a desarrollar. Pero eso ya viene desde la conciencia, no desde el desarrollo básico y fundamental de cualquier ser humano. Entonces, bueno, Y esa nuestra mala prensa, perdón, ya vamos a terminar, esa mala prensa no nada más viene condicionada a nosotros los padres. Cónchale, ya va a llegar a la adolescencia, no sé qué, sino para ellos mismos también, que llevan tantos años escuchando, voy a entrar en la etapa en la que me convierto en un monstruo, en la que nadie me quiere, todos me odian, en la que mi casa es horrible. Entonces imagínate, los dos, papá, mamá y el adolescente, entramos en esa etapa en una, así tal cual, o en huida, o en reactividad, o en me quedo frisada porque... aislamiento. Exacto, Sí, es mejor como que pase rapidito para que no nos matemos, para que la cosa exacto. fluya mejor y sobrevivamos. Y Pero aparte es bueno, muy nuestro, larga, rapidito no va a pasar, porque es una etapa muy larga, y más ahorita que dicen que hasta los 25 años todavía es sí, sí, esa adolescente. Organización Mundial de la Salud, eso como que no me gustó ese cambio de antes, decían 21 y yo, uno le entraba como un alivio. Casi, casi. Pero ahora 25, santo Cristo, ¿y hasta cuándo?
Pero bueno, nuestra invitación aquí, desde nuestra propia vivencia, desde nuestros conocimientos, desde la figura y desde nuestra postura de coach, de mentora, es transitemos de la mejor manera, aprendamos todos los días, porque yo creo que ese es el mejor regalo que nos podemos dar. Transitemos con ellos, sepamos que no todos nos los podemos aprender y que lo que nosotros vivimos no es lo mismo que lo que ellos están viviendo. Las emociones, las bases Necesidad. emocionales son las mismas, pero no la Ujú. manera como transita. Así que bueno, démosle la bienvenida a la adolescencia, disfrutémosla, Ujú. pidamos ayuda cuando no nos sintamos capaces de decir que no puedes solo, porque también no es fácil en el mundo real. Entonces, también bajemos un poquito esas expectativas y disfrutemos a nuestros hijos, que cuando se van los vamos a extrañar. Así que Ujú. bueno, muchísimas Gracias. gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo punto de encuentro. Bye.